Muy buenos días, nos costó mandarles esta cuarta conferencia para la casa, para aprender y educar todos juntos. Hoy vamos a hablar de la identidad psicosexual y es uno de los temas que más polémica genera, pero sobre todo genera polémica por la orientación del deseo, que no necesariamente tiene que ver con la identidad. La orientación del deseo forma parte de toda esta estructura. Entonces, yo quisiera írselas explicando por partes para que ustedes puedan entender qué es lo que deben estimular, educar y observar en sus niños y niñas desde que están chiquitos, porque ya la identidad se va a empezar a definir desde que nacemos, pero vamos a empezar a verla, todo lo que tiene que ver con el deseo y con la afirmación de quién soy a partir de los 3 años, que es cuando comenzamos a socializar. Entonces, hay 4 cosas que tienen que ver con la identidad de acuerdo a un escritor que se llama Cabaná. Cabaná ha escrito sobre esto y a mí me parece pedagógicamente que es como la más clara, la forma más clara de hablar de la identidad. La identidad va a tener 4 grandes áreas. La primera es la cognitiva, mirar positivamente el cuerpo. Entonces imagínense cuando hay anorexia, bulimia, que comenzás a odiar tu cuerpo. Y tanto en el varón como en la niña es esta imagen que doy hacia afuera, porque las mujeres se nos ha construido culturalmente una conciencia de ser objeto sexual y de admiración física para poder afirmar nuestra identidad. Y el varón, donde puede no mirar positivamente el cuerpo si se siente muy flaco, muy chiquitillo, no tiene un pene grande, porque todos los chiquillos preguntan de qué tamaño es, y su identidad se configura a través de su genitalidad en el varón, y eso marca un gran aspecto, porque nosotros no tenemos imágenes de cómo va a ser el desarrollo, sino que se lo vamos medio suponiendo. Eso fue algo que yo vi muy bien en Suecia, donde a los niños de preescolar y de primaria les enseñaban las etapas del desarrollo en cuerpos físicamente y los cambios que iban a tener genitales y todas las posiciones que podían haber y todas las condiciones para que la gente, si había que atender alguna situación que se salía de ahí, pues se atendiera con tiempo. Y eso es importante, mirar positivamente el cuerpo. Entonces vamos a alentar para que todos nos veamos divinos, soñados y especiales con nuestras condiciones físicas. Esto es indispensable. La otra es la social. ¿Qué es? La capacidad de vincularme positivamente con viejitos, con personas que nos caen mal, con personas que nos caen bien, con adultos, con adolescentes, con niños, con todo tipo de personas, de toda la gama, y eso significa desarrollar una capacidad de empatía y de compasión, y tiene que ver con la identidad. El tercero tiene que ver con la expresión positiva de la sexualidad, que es la moral. La moral no se trata solamente de regular las conductas, sino de decirnos la sexualidad es buena, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de nuestra identidad, vamos a hablar del deseo, vamos a hablar de la parte erótica, vamos a hablar de la parte afectiva, vamos a hablar de la parte espiritual de la sexualidad. Voy a hablar. Cuando yo hablo, yo estoy diciendo que eso es bueno. La emocional es sentirme cómodo y competente. O sea, yo soy capaz de que me amen y de amar. Yo soy capaz de que me deseen y desear. Yo puedo en todo momento. ¿Y cómo se desarrolla esta? Permitiéndole que elijan, que decidan, que tomen decisiones, buenas o malas, no importa. En algún momento, en el anterior que les dije que se vieran en un espejo y se dijeran, creo, te amo, creo en ti y creo en tus decisiones. Esto tiene que ver con cómodo y competente. Porque la huella erótica de cada uno de nosotros y de nosotras es único, así que no se trata de tener mucha experiencia, sino de sentirse cómodo y competente en esa estima personal. Van a haber 3 fases en la adolescencia que son muy importantes, que tienen que ver con las fantasías, con la preocupación sexual y con las relaciones superficiales. Todos estos acercamientos, la fantasía es donde se imaginan teniendo una vida sexual, erótica, afectiva o lo que fuera en su enamoramiento y en su encuentro, porque en la adolescencia, que es el quinto taller que vamos a dar, que es cuando se mezcla el ciclo reproductivo con mi deseo de amar e intimar, que se va a dar en la adolescencia. Entonces estas fantasías hacen que yo imagine un montón de cosas y me toca a mí un poco abrir esos espacios, no para juzgar y señalar, sino para escuchar y poder orientar.
Igual la preocupación sexual, les interesa saber todo, y cuando decimos todo es todo, de qué tamaño es, por dónde entra, qué significa el sexo anal, qué significa el sexo oral, qué significa todo, todo, todo. Entonces, de verdad uno tiene que no solamente hablarlo y describirlo, sino poder encuadrarlo dentro de una serie de valores y dentro de yo digo, lo más importante se llama el respeto y la responsabilidad. Respeto por ti y respeto por el otro. Y las relaciones superficiales es porque se van a enamorar de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa en las relaciones superficiales? Que de repente cambian de pareja y cambian de enamorado todas las semanas. Bueno, hay que aprender a enseñarles que se pueden enamorar, pero que todo lleva un proceso y yo no puedo estar cambiando de pareja como quien cambia papel higiénico. Necesito aprender a amar y necesito aprender a desarrollarme. Entonces, después de que se da toda esta fase de las 4 dimensiones y las fases, comienza a darse la orientación del deseo, que inclusive yo lo puedo ver desde que se tienen 3, 4, 5 años en preescolar. Y la orientación del deseo es esa capacidad y deseo de intimar y amar, de besar, de tocar, de sentir. Y lo vamos a empezar a observar, y nosotros aquí es donde comienza el verdadero ruido. Nos hace mucho ruido todo aquello que se salga de la heterosexualidad. Es decir, si mi hijo no desea a una mujer, yo siento que me desarmo. Si mi hija no desea a un hombre o demuestras de eso desde edades tempranas, yo esto no lo entiendo, me empieza a desarrollar una homofobia, una lesbiofobia, todas estas fobias, porque no soportamos un deseo fuera ni diverso de lo que hemos definido como heterosexualidad. Entonces le vamos a poner mucha resistencia al deseo homosexual, le vamos a poner mucha resistencia al deseo bisexual, le vamos a poner mucha resistencia a alguien que dice yo soy asexual porque yo no quiero erotizarme y yo estoy bien, o soy intersexual. Es decir, en realidad yo puedo relacionarme con muchas personas de diferente forma. Entonces, la orientación del deseo va a ser la expresión de este proceso de dimensiones y fases hacia el encuentro con la otra persona. Y antes de preocuparse, y esto solo se los dejo porque definir si se nace o se hace orientación, el deseo, esto es algo que no hemos resuelto. Y yo parto del principio de que antes que el deseo está la persona. Y prefiero que trabajemos todo esto para que este deseo tenga la capacidad de expresarse de una forma sana, de una forma donde no te faltes al respeto, de una forma donde no permitas, porque siendo heterosexual o siendo homosexual, en una mala relación de pareja le hace daño a cualquiera. Entonces debemos enseñarles a amar. Amar desde sentirse cómodos y competentes, amar desde que la sexualidad y la expresión de lo erótico es positivo, amar desde que soy capaz de hacer vínculos positivos, amar porque miro positivamente mi cuerpo y no estoy esperando que el otro o la otra me definan mi autoestima o me definan la forma en que tengo yo la imagen de mí mismo. ¿Qué les parece? Entonces, trabajemos la identidad desde la persona. A mí me interesa mucho la persona. Si yo lo trabajo desde el género, voy a entrar en ruido aquí, porque entonces es más importante hacerse hombre y hacerse mujer que hacerse persona. Y eso, sencillamente, no debe ser. Espero que lo disfruten y que lo puedan trabajar en sus familias y lo conversen permanentemente. Gracias.